Y todas las ideas. Como todos los sábados, estoy con mi compañera y amiga Alejandra Rochi. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hola, el tema que hoy, ¿cuál vamos a tratar, Alejandra? Hoy vamos a hablar del proceso interno del PRI, o más como se le podría llamar el dedazo presidencial que impulsó al candidato, ahora candidato, José Antonio Meade. Perfecto. Bueno, antes tenemos una serie de invitados muy especiales el día de hoy. Pero antes de anunciarlos, Alejandra, ¿dónde nos pueden ver este programa Plural? Nos pueden sintonizar a través de la señal del canal 87 de Easy, la señal del 1030 AM, y a través del live stream lo estamos transmitiendo en http://psn.si. Queremos darle una bienvenida a nuestros invitados, Julián Fonseca y Frank Arzate, ambos licenciados en Ciencias Políticas por la UABC. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, invitados. Buenas tardes. Antes de tocar el tema, también recordar que el pasado 28 de noviembre cumplimos nuestro primer mes como en plural, así que no lo vamos a estar diciendo cada mes, obviamente, lo que pasa son los años, pero primero, ¿no? Este primer mes pues hay que agradecer al auditorio, a nuestros muy amables auditorios, a las muchachas, a los muchachos que han venido, y un agradecimiento especial pues al presidente de PCN, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, que nos invitó a encabezar este programa, y a nuestro amigo y también colega, el director de la televisora, Diego Esteban El Común Partida, que le mandamos un muy fuerte abrazo y un agradecimiento por parte del equipo. Bueno, vamos a comenzar. El pasado lunes, José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, renunció a su cargo en el Gabinete Federal. La Secretaría de Hacienda forma parte de las Secretarías de Estado, de las cuales que encabezan la Administración Pública Federal, y renunció para asumir algo que todavía no es oficial, pero la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional, en un proceso que para nosotros los jóvenes, es decir, menores de 30 años, es algo nuevo. Dicen los mayores, los que le tocó vivir ese tipo de procesos hace tiempo, la última vez que ocurrió fue 1994, yo tenía 2 años de nacido, no sé tú cuántos, Rochi, pero supongo que también no lo recuerdas. Bueno, tal vez uno de nuestros invitados sí, pero en ese es un proceso que dicen los mayores se le llama dedazo presidencial. ¿Qué nos puedes decir del dedazo, Alejandra? Pues creo que es una técnica que ya se usó y que es más que obvia. El nuevo candidato presidencial por parte del PRI responde a una imposición, a algo que se veía, no se venía viendo realmente. O sea, nos tomó realmente a la población en general como sorpresa, a pesar de que esta persona estaba inmiscuida en los gobiernos del PRI y del PAN. Creo que cuando preguntan si existe el PRIAN, pues aquí estamos viendo que creo que sí existe como tal, y que es otro tecnócrata, ¿no? Pero tal. Sorpresa por el dedazo. Ahorita vamos a hablar de las particularidades de la persona. Hoy hablaremos sobre este proceso, que es algo novedoso para nuestra generación. Julián, ¿qué nos puedes decir de esto que le llaman el dedazo presidencial? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Alejandra, Frank. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues con la novedad, amanecimos la semana pasada con la novedad de que habíamos pasado con don Enrique Peña Nieto, el presidente de México, de la etapa del dedazo, de la etapa del tapado, a esta nueva etapa de los despistados. Fuimos todos despistados, fue la Cancillería despistada, fueron las Secretarías de Estado despistadas, pero al final la liturgia y el proceso continúa siendo el mismo, de ese PRI hegemónico de 70 años, de ese partido naciente a consecuencia del proceso postrevolucionario, y en las particularidades del dedazo, que es la invitación que me hace Pablo a platicar esta tarde aquí con ustedes. Hay que decirlo que el dedazo no es nada nuevo. Ok. No es algo que se inventó ayer, ni es algo que sale por ocurrencia de la presidencia de la República en turno, sino, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, vemos que hasta incluso el mismo presidente Benito Juárez utilizó el dedazo. Porfirio Díaz también utilizó el dedazo. Sin embargo, este no se veía reflejado porque no cambiábamos de Tlatuani, de presidente, cada 6 años. Este proceso se da, recordarás aquella tarde
donde en una conversación privada mencionabas que las facultades metaconstitucionales habían sido rebasadas por un personaje dentro de la Cancillería mexicana. Inmediatamente yo publiqué: olviden sus lecturas de Jorge Carpizo y de Cosío Villegas y de Emilio Rebasa y de Casanova, porque el canciller es quien ha designado ya al próximo sucesor a la presidencia. Estaba muy equivocado, ahora lo reconozco. No fue el canciller, fue el presidente. Y prueba de ello es, sí, es un dedazo que emula las viejas prácticas del PRI y que nos indican que sigue siendo el mismo PRI de siempre. Que sigue siendo el mismo PRI de siempre y que el proceso del dedazo es muy sencillo. Ok, gracias, Julián. Quisiera preguntarte, Frank, este proceso de dedazo que se vivió al interior del PRI, ¿qué tiene de diferencias con el pasado? Muy bien, bueno, buenas tardes. Quiero felicitarlos igual por su primer mes. Julián, un gustazo saludarte como siempre. Gracias. Yo abro primeramente mencionando las similitudes del dedazo, retomando el dedazo del 94, por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari designa como precandidato o candidato a Luis Donaldo Colosio. Sí. En primer lugar, pues no hubo una consulta ciudadana, ¿no? Eso es más que obvio, esa es la similitud. Otra similitud es de que tampoco se le consultó a la militancia del partido, ¿no? Y además, pues de que la decisión provino de presidencia, ¿no? En ese entonces Luis Donaldo Colosio pertenecía también al gabinete priista. En cuanto a lo distinto, bueno, vamos a hacer una pequeña comparación entre Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, ¿no? No es necesario explicar que Salinas de Gortari era, digamos, un actor político por sí mismo, a diferencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Para poder entender a Enrique Peña Nieto y cómo ha logrado perdurar durante estos 6 años como cucaracha en holocausto nuclear, es importante entender a cuatro actores, ¿no? Que son 3 operadores políticos y negociadores importantes, que son Miguel Ángel Osorio Chong, Sí. que son Aurelio Nuño Mayer también, y que son Luis Videgaray, ¿no? El actual secretario de Relaciones Exteriores, por un lado, que son los animales políticos, ¿no? del gabinete de Enrique Peña Nieto, y por otro lado está Emid, que es el técnico, el que se ha encargado de limpiar la casa, ¿no? En las secretarías en donde hay uno que otro desorden. Yo ahí logro percibir que en similitud con la decisión de Carlos Salinas de Gortari a Colosio, él se dio cuenta que Colosio se iba a al llegar a la presidencia se iba a convertir en un actor político por sí mismo, que en un término político se lo iba a terminar comiendo, ¿no? Yeah. En el caso de Enrique Peña Nieto, pues cualquiera de estos 3 animales políticos eventualmente, Nuño iba a terminar comiéndose a Videgaray, o Osorio Chong iba a terminar comiéndose también a Videgaray. Este es Osorio Chong, cabe resaltar que era el que estaba encabezando las encuestas, ¿no? Era el favorito al interior del PRI, y que es un actor político independiente, ¿no? Es el líder del grupo Hidalgo, exgobernador de Hidalgo. Y finalmente creo que la decisión se tomó porque Mid, a pesar de que se podría decir que es una persona, digamos, que no es corrupta, creo que la omisión es corrupción también. Sí. Y que además es un actor político muy, digamos, que puede ser controlado a través de las por detrás de las esferas políticas, ¿no? Bueno, Frank, ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar sobre las particularidades de este candidato, Claro. pero quisiera continuar en la línea del proceso. Julián nos comentaba que bueno, el proceso no es nuevo, pero cuando este dedazo ocurría, antes del año 2000, antes de la alternancia democrática, no hay que recordar que ese
ese proceso, el dedazo presidencial, era el verdadero proceso en el cual se elegía al siguiente presidente de la República. No era la elección posterior. La elección posterior, más que elegir a un candidato, era un proceso en el cual al pueblo de México se le informaba quién iba a ser su próximo presidente. Pero ahora no se le está enseñando al pueblo quién va a ser su próximo presidente. Se está anunciando el candidato político de una fuerza muy importante, el partido en el gobierno, con posibilidades más que por su prestigio, por su estructura de llegar a la presidencia, sí, pero no se está anunciando al nuevo presidente. Hay un proceso que intenta emular ese pasado, que no es, que ya no volverá, gracias a Dios y al pueblo, pero curiosamente se quiere revestir con la misma ropa de hace años a una propuesta que se quiere presentar como nueva. Julián, este proceso de no destape, sino de visita del candidato a los sectores del partido. De las 7 casas. Exacto. De las 7 casas, así, tal cual. Esa diferencia, ¿cómo la percibes el día de hoy? ¿Son igual de importantes ese ritual? ¿Para qué hacen ese ritual? La CTM no tiene el mismo poder que tenía hace 30 años. Entonces, ¿por qué utilizan este mismo ritual? Si no es el mismo país, ¿por qué el presidente de la República quiere hacer este mismo ritual que, pues, prácticamente es más viejo que cualquiera de nosotros que estamos aquí? Incluso si juntamos nuestras edades. Totalmente, Pablo. Mira, precisamente si nos vamos un poquito a la lectura de estos autores que dije que desecháramos aquella tarde y de los cuales no es cierto, siempre que se va a hacer un análisis político se pretende tener nociones sobre el sistema político mexicano, es fundamental tenerlos. Don Daniel Cosío Villegas, en su libro La sucesión presidencial, por ejemplo, dice que hay 2 etapas dentro del proceso de selección del próximo presidente. Hay que recordar una cosa, el momento en el que don Daniel Cosío Villegas escribe este libro, el PRI está en plenitud. Es un proceso donde el jefe de la presidencia, o sea, el presidente, es al mismo tiempo el jefe del partido. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Enrique Peña Nieto sigue siendo el líder y jefe del partido. Es el jefe nato del partido, punto. Absoluto. Absoluto y total. Que hay grupos de interés, que hay grupos, que hay facciones, que hay secciones, es cierto. Siempre las han existido. Por ejemplo, las decisiones de la parte interna, que fue la del tapado, que es estas 2 etapas. La primera, que tiene que ver con la del tapado, y donde el presidente mide las lealtades de los grupos. Comienza a jugar con las lealtades de los grupos para ver quién verdaderamente es quien garantiza, 1, la seguridad del presidente saliente, y 2, la continuidad de sus programas. Y en ese sentido, José Antonio Meade es el perfil que garantiza, no sé si la seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, aunque si lo vemos en recientes entrevistas, él, cuando se le cuestiona si se va a desligar de la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, él nunca dice que no lo niega. Bueno, a ver, parece que la midmanía está rodeado también a nuestros invitados, porque les digo que no hablemos todavía de mí. No, y seguimos particularizando. Mira, acabas de citar lo que él acaba de decir y entrevistarlo. Habla del proceso, a ver. No, mira, yo soy de la idea, junto con el canciller Jorge Castañeda, que no importa quién ponga, el PRI va a perder, porque tiene una pesada losa. Yo coincido con él y asumo ese papel el día de hoy. Pero lo que a mí quisiera en este primer bloque, porque ya luego en el siguiente, si quieren, podemos hacer una lista de las virtudes de José Antonio, Pepe Toño para los compas. ¿Por qué es de las particularidades de este proceso? Alejandra, ¿tú cómo lo viste este proceso de ir a la CTM, a la CNC, a la CNOP? Pues es que realmente, o sea, ni siquiera son originales. O sea, le llamaron el presidente de la Esperanza, ya no particularmente de Meade, sino este proceso y esta práctica del dedazo, de esta imposición de decir, realmente creo que el nuevo PRI no existe, o sea, es el viejo PRI haciendo lo mismo y lo mismo otra vez, y queriendo resultados diferentes cuando realmente ya no estamos en ese escenario, pero pues así están los dinosaurios queriendo actuar de la misma forma, y realmente ahora se necesitan resultados diferentes. Pero, Frank, a pesar de que son unas viejas prácticas, ¿cuáles ves de diferencia? No solamente el perfil del elegido, que es la primera vez que se elige a alguien que no es priista. Si quieren, ahorita avanzamos en ese tema, pero ¿cuáles son las diferencias con el proceso anterior, con este proceso de designación?
¿O crees que fue totalmente idéntico a lo que se vivía hace 40 años, Frank? Bueno, totalmente idéntico no. Las circunstancias, los contextos han cambiado. Evidentemente, como bien mencionaste ahorita, ya no se toma una decisión en función de elegir al próximo presidente, sino ya se están considerando otras fuerzas políticas. Evidentemente el proyecto de Morena, que es el que encabeza las encuestas, pero también existen factores exógenos o internacionales, remontándonos por ejemplo a la visita del ex candidato republicano de Trump, ¿no? Que hoy presidente que eventualmente desencadenó una serie de decisiones políticas, ¿no? Que terminó en la renuncia o en el despido, sí, de Luis Videgaray, ¿no? De la Secretaría de Hacienda. Pienso que esos factores van a ser importantes para impulsar o para frenar la candidatura de Mitt, que pienso que sí, son las diferencias, ¿no? Que las condiciones y el contexto ya no es el mismo. Por supuesto, Julián. Es en parte sencillo entender el por qué el presidente y este nuevo equipo está tratando de emular prácticas del pasado. Hay una nostalgia por el pasado. Hay una nostalgia por aquellos años en que el priismo movilizaba grandes cantidades de personas, donde el candidato a la presidencia era el presidente siguiente. Después de estos 12 años donde el dedazo, los 12 años de Acción Nacional, donde el dedazo no funcionó, hay que decirlo, Vicente Fox trató de emular ciertas prácticas y determinar y designar como su sucesor a Santiago Krill, y pues no funcionó. Calderón fue armando una estrategia y terminó posicionándose como el candidato. Sí. Posteriormente Calderón hace lo mismo, intenta colocar a Cordero, que es otro detalle que vamos a platicar en la lista de virtudes de Pepe Mitt. Sí. Y al final, pues el resultado es que no funcionó dentro de la cultura y de la ideología y el ritual panista. Del nuevo, reciente y de nueva creación, porque de nueva el PAN creación. Pues, es del 29. Y nunca había tenido la presidencia. O sea, el PRI tiene varios procesos para experimentar su ritual y el PAN la creó y realmente creo que hay un ritual panista. Creo que podemos decir que mientras en el PRI el candidato es el que quiere el presidente, en el PAN el candidato es el que no quiere el presidente. Pero vamos a la pausa y volvemos a Plural. Todas las voces y todas las ideas. Ahorita volvemos. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. No se pierda, de lunes a viernes de 5 a 8 de la mañana, a través de PSN, Esparza Carlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Por PSN, primer sistema de noticias. Esparza Carlo por la mañana. Mientras observamos esta escena, él envió información, paquetes y carga a todos sus asociados en el estado, sin moverse de su oficina y con una sola llamada. Nexus Paquetería, siempre con usted, siempre con su envío. Extreme Results. Mejora tu salud. Aquí se obtienen resultados. Llena tu cuerpo de energía. Ven y conoce nuestra nueva ubicación en Avenida Quintana Roo, 1781. Disfruta de una vida sana. Tonifica y desarrolla tus músculos. Reduce el estrés. Aprende a llevar una dieta balanceada en Gimnasio Extreme Results. Bosdet Decoración, desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración.
Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, acompáñanos en 60 con Ricardo Moreno y Ana Gabriela Colina. Entérese de la noticia comentada de manera más ligera, ágil, con un estilo único. Pero fuera de ahí, el chofer paga una renta. O sea, él paga una renta por estar manejando eso. Exactamente. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestro sistema informativo. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos de vuelta a su programa Plural. Estamos hablando, para los que nos acaban de sintonizar, del dedazo presidencial que favoreció al candidato José Antonio Meade. Tenemos otro invitado, Mijail Quintero, abogado por la UABC. Mijail, ¿nos puedes hablar un poco de tu opinión acerca de este proceso? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio que está sintonizando aquí en Plural. Pues primero que nada, hablar de esto creo que nos tomaría más que la hora de transmisión y estábamos escuchando pues ya diversas perspectivas para verlo. Lo más importante aquí es cómo sucede esto en el margen de lo que sucede, y a nadie le sorprende que Pepe Toño sea el virtual candidato del PRI, porque pues veíamos desde la reforma de estatutos, veíamos que ya aparecía en las reuniones de la Escuela Nacional de Cuadros, veíamos que ya está en los eventos internos del partido, que algo que nunca sucedía, y que ya había hecho hasta declaraciones de que él había votado cuando era candidato por Peña Nieto, y lo más importante también, que él cree que le debemos mucho al PRI, que el país le debe mucho al PRI. Entonces creo que ya se estaba decantando por un lado, aunque había rumores que hasta por el frente podía aparecer, y esos eran parte de los rumores, ¿no? El estar compartiendo notas en Facebook de que le debe mucho al PRI, y en verdad era algo que no sucedía, o que nadie lo supo, nunca lo vio. Pero bueno, ya saben esto de las redes sociales, así como otras cosas que están diciendo, ¿no? Pero lo más importante aquí es todo lo que sucedió alrededor, para cuando Pepe Toño ya anuncian que va a dar unas palabras Peña Nieto, y en esto platica, ¿no? De que bueno, que se equivoca él al mencionar a Pepe Toño de dónde sale, pero esa fue otra situación, y en ese momento dice Pepe Toño de su ronco pecho que se va a registrar como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, y se desborda todo. En ese momento todos los jóvenes de las filas priistas suben su foto como si fuera el gran artista, y como si fueran amigos, ya están pidiendo su diputación plurinominal. Oye, Mijail, me parece que acaba de hacer un comentario fundamental el día de hoy, ¿eh? Hace rato estaba preguntando cuáles son las diferencias entre el dedazo presidencial de antes con el de ahora, y acabas de aportar algo nuevo. Las redes sociales, de repente todos tenían foto con mí, todos habían dicho que él era el candidato. Las redes sociales, sin duda alguna, ahorita juegan un papel esencial, pero sucede que con él pues salen a la luz estos sectores, estos sindicatos, empezaron a decir, es el candidato de la esperanza. CTM, CNOP, todos estaban. Beatriz Paredes reaparece y dice, vamos con Pepe Meade. Resucitan las personas que no están participando, los priistas rebeldes, como ya sabemos, como Ivonne, llega y dice, vamos con Meade. Manlio Fabio dice, voy a respaldarlo. Osorio Chong dice, un día antes ya había dicho, vamos a apoyarlo. O sea, se baja la contienda. A mí lo que me impresiona de esta ocasión es la fuerza de la institución. Cuando todos pensamos que el PRI está muerto, al parecer hasta ahorita se alinean todos. Vamos a ver en el desarrollo si salen los que son priistas de hueso colorado, de todo el tiempo, de cepa. ¿Qué opinan de que el candidato que lo represente en esta ocasión no sea ungido de las filas del PRI? Pero lo más importante aquí es que ellos sienten que están en una inminente derrota, y lo que tienen que hacer es todos alinearse, y van todos con Pepe Toño hasta ahorita. Eso va a ser lo interesante. Ya, particularmente hablando del candidato, a ver si ahora sí nos da permiso Pablo. Adelante. ¿Ustedes consideran que el candidato ahora, José Antonio Meade, es competitivo para esta carrera presidencial, o qué consideran acerca de él? A ver, hay que decir una cosa. El PRI no pudo postular a nadie dentro de los priistas, porque todos están manchados
por algún escándalo de corrupción, por algún escándalo en áreas de sus funciones, por temas delicados. Entonces, ¿qué es lo que hace el PRI? Postula a un externo y con esto trata de decirnos una cosa. Me traje uno de fuera porque no tengo dentro del PRI alguien que sea verdaderamente competitivo. El valor principal que aporta José Antonio Meade es la de la honestidad. Él se dice, soy un hombre honesto. Soy un hombre honesto que ha trabajado a lo largo de más de 20 años en la función pública y mi principal valor es ese, soy honesto. Es un funcionario de carrera, hay que decirlo, pero un funcionario que jamás ha contendido en una campaña. O sea, José Antonio Meade jamás ha participado en una elección. Ni para jefe de grupo. Ni para no sé si para jefe de grupo, habrá que preguntarle a Luis Videgaray si cuando eran compañeros en el ITAM se lanzaron por la sociedad de alumnos o algo por el estilo. Y si lo hicieron, seguramente José Antonio Meade era el tesorero. Yo conozco el ITAM, los aristócratas no se meten a esas nimiedades. ¿Será? Aprecian. Bueno, entonces el PRI tiene que hacer, buscar a alguien de fuera, que no es tan de fuera. José Antonio Meade, su papá, Dionisio Meade, es priista. Es un priista que ha abanderado causas del PRI. La dualidad que presenta José Antonio Meade es el de las dos administraciones en las que ha participado, la panista y la priista. Sí. En ambos casos, como secretario de Estado. O sea, no son cargos menores. El hombre ha estado en los lugares fundamentales, dentro del rango de las secretarías. Ha pertenecido a la Secretaría de Hacienda, ha pertenecido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha estado fugazmente en la Secretaría de Desarrollo Social desde que se designa como secretario de Desarrollo Social. Energía, y ustedes lo recomiendan. También en energía, pero desde que se designa como secretario de Desarrollo Social, recordarán que se escuchaban ya rumores que era un intento de presidencia por ver qué tanto podía empaparse de la gente José Antonio Meade. Fue un año que dio muy pocos resultados en materia de desarrollo social, porque él venía a limpiar el desmadre, hay que decirlo, que había dejado Rosario en la secretaría. Y que Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social al inicio de sexenio, que ahora está en la SEDATU y nadie sabe francamente qué es lo que hace, pero pues está ahí por cuota de género y por un tema de darle pluralidad al gabinete. Pero Julián, nos comentas, estuvo brevemente José Antonio Meade en la Secretaría de Desarrollo Social para que se rodeara de gente y, como dices, no hubo resultados en ese sentido y aún así fue el candidato presidencial. Es decir, el presidente acepta que su candidato no, las masas no son lo suyo, pero de todos modos lo presenta. Frank, ¿tú cómo verías ese aspecto? Muy bien, bueno, primeramente igual estamos empezando ya en la etapa de hablar de Pepe Toño. En primer lugar, bueno, él cuenta con una formación académica pues bastante exquisita. No sé si sea el término, pero tiene 2 licenciaturas, no es licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Economía por el ITAM, es doctor en Economía por la Universidad de Yale y tiene, como mencionaba Julián, más de 20 años en la función pública, ¿no? Y anteriormente ya había estado, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Desde el sexenio de Salinas de Gortari. Creo que esas las virtudes que se le podrían denominar u otorgar a Meade es la formación académica y que es un gran funcionario público, hay que decirlo. Sin embargo, como mencioné en el bloque pasado, el omitir o el llegar a limpiar la casa es corrupción. No le puedo encontrar otro término, lo es. Y en el aspecto político, como ya mencionaste también, no ha participado como candidato, no sabemos cómo se va a desenvolver como candidato y tampoco se le percibe un carisma o un imán con la ciudadanía. No posee una sonrisa encantadora, no tiene un peinado como el de Enrique Peña Nieto. Yo pienso que va a ser un candidato difícil de tumbar en la elección y pienso que se va a quedar queriendo.
Bueno, mira, aunque si dijéramos que Mid es honesto, impoluto, que fuera la persona más honesta del universo. Es un osito cariñosito. Así es, o como ya lo están publicando en los memes, caricochi, de queso de puerco. Comparte ese Mid de la abundancia para que no te falte el queso de puerco. Bueno, que fuera ese personaje, hay dos mitos que me parece que rodean a Pepe Mid. El primero es de que es un gran funcionario. Dice la Biblia, por sus obras les conoceréis. Pepe Mid, como secretario de Desarrollo Social, intentó cambiar la metodología con la cual se evaluaba la pobreza en México para de un plumazo decirnos que hay menos pobres. Es decir, como secretario de Desarrollo Social fue tramposo. Este es el sexenio con la inflación más alta en los últimos años. El secretario de Hacienda tiene responsabilidad en ello, al igual que con Calderón. Y no hay que olvidar que como canciller, él pues otorgó los casi 1,000 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota para esta fundación Patito, la de apoyo a los migrantes. Y pues el hecho de que la Cancillería haya dado casi 1,000 millones de pesos y que el canciller pues no se haya enterado o que no haya agarrado un bono para el jardín que dice que es propiedad de su esposa y que ya nos enteramos que no está ni a su nombre ni el de su esposa, está un poco complicado creer que no se haya embarrado, no haya salido embarrado. Y además tiene una trayectoria de antes, no solo de secretario, Alejandra. Sí, su padre realmente, desde su padre, ¿no? Viene la raíz de esta forma. Formaba parte de la comisión que propició el rescate financiero que nos viene endeudando hasta el año 2050, el FOBAPROA como tal. También cabe resaltar que durante su gestión en Sedesol no hizo mucho y hizo lo que habías mencionado, pero lo que sí hizo fueron 146 eventos públicos, casi uno por día hábil, con los cuales hizo gestión de alianzas, gestión de gobernadores. Claro, él era su agenda, era estar realizando juntas y realizando una imagen, pero como trabajo como tal no hubo. Vamos a llamar a una pausa y volvemos con el mismo tema. Muchas gracias. Sintonícenos. Volvemos. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. Usted tiene la palabra de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra con Manuel Suárez Soto. Mi nombre es Mónica Bustos, soy de Tijuana, Baja California, soy arquitecta y tengo 25 años. Vengo representando a iOffice. Somos una comunidad nueva en Tijuana de coworking enfocados en brindar espacios a freelance, emprendedores, creadores, diseñadores y cualquier profesión que pueda desempeñarse sin la necesidad de tener una oficina fija. Este proyecto inició aproximadamente 4 meses. Yo creo que el mayor reto para nosotros ha sido darnos a conocer y crear la cultura de coworking en Tijuana. Nos pueden encontrar desde Facebook en iOffice Tijuana. Estamos ubicados en Avenida Hipódromo, en la colonia Hipódromo, frente al estadio. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. Todas las voces. Todas las ideas. No era una actividad convocada por... En un mismo espacio, a una misma hora.
Tribuna PSN, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Conducido por Juan Arturo Salinas. El debate de las ideas con un toque de humanidad por PSN, primer sistema de noticias. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Estamos hablando sobre, después de dilucidar las características del proceso de designación interna del candidato presidencial del PRI, una vez que hemos visto las diferencias con el pasado tipo de proceso de designación y con el actual proceso, vamos ahora con Mijail Quintero, que nos platique pues qué tan competitivo cree que es el candidato presidencial del PRI, el candidato del partido en el gobierno. Adelante, Mijail. Pues mira, de entrada debe ser competitivo, ya que el PRI estaba en otro plano, la gente está hablando o de AMLO o del frente, este gran frente que se habla tanto, y ¡pum! Entra el PRI y en eso ya están todos Pepe Mit, y todo este fin de semana han sido imágenes, memes, juegos y todos. ¿Cómo sería el 2018 con Pepe Mit? Entonces ya está en la jugada otra vez el PRI, por lo que se está volviendo competitivo. Y salen encuestas, ¿no? Por ahí sale, no, pues dice algún famoso periodista de televisión y empieza, ¿saben qué? La encuesta dice lo siguiente: 47% Pepe Mit y luego como 12 o 20 López Obrador, y el frente como con 2, Margarita tenía más. Encuestas donde ya lo ponen a la cabeza a este gran Pepe Mit con un día de haberse destapado, ¿no? Entonces ya la sociedad, si no está siendo competitivo, lo están haciendo para ser competitivo, y tiene que ver con que con este dedo del PRI, con la institución, con la fuerza que todos van con, y ellos creen que con el voto duro pueden ser, pero hay que entender que allá afuera la ciudadanía es la que tiene que decidir, y eso es lo más importante. Podemos verlo por dentro del PRI y hacia afuera, y a mí me gustaría hacer esta perspectiva externa, porque hay que conocer cuál es la estrategia para designar a José Antonio como candidato, y eso es lo importante. Primero, restar votos, ¿no? ¿Restar voto a quién? Pues si quieren desestabilizar los votos de López Obrador y quieren dividirlos entre los del Frente y los del PRI, pues entonces están poniendo a Pepe Mit, que puede a lo mejor captar un poco de votos del Frente o del PAN o de los partidos que van incluidos. Y hasta lo dice ya el senador, y no nomás el senador, el presidente de la mesa, lo entrevistan y dice, hablando de el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero Arroyo. Ernesto Cordero Arroyo lo entrevistan y dice, sí, es un gran funcionario, y pues claro, trabajaron juntos y habló flores de él, y luego le preguntan del dirigente de su partido y dice, no, pues es que todo lo que toca quema y demás, ¿no? Entonces empiezan a decir distintas cuestiones, y quiere decir que hasta en los panistas vamos generando una división en eso. O sea, la contienda se está haciendo dentro del PAN, dentro del PRI, dentro de otros partidos donde están captando votos. Entonces eso es lo que le aspiraría al PRI, quitar votos en las personas. A ellos, los que van con López Obrador, van con López Obrador. Entonces, ¿qué van a hacer? Quitar votos de aquí, de acá, de acullá, y el Frente está en un proceso donde tienen un año hablando del Frente, no hay todavía un candidato, aunque parezca claro, se siguen peleando, van a terminar separados, y el que quede pues no se les va a apoyar, a diferencia, por decir, del PRI, que ya prácticamente está cantado quién va a ser, y ya todos van con él. En el PAN o en el Frente están sumando, y hay quien dice, algunos precandidatos dicen, ok, está este partido que también se quiere sumar al Frente, porque no solamente los 3 que están ya registrados, pero con la condición de si voy yo. Entonces volvemos a lo que pasó con el fenómeno de los independientes en Tijuana. Sí, vamos en un mismo proyecto independiente con la condición de ir yo. Entonces esta estrategia está dividiendo, y tanto en el Frente Mit puede quitar unos votos, aquellos panistas que sintieron que fue un gran funcionario, como esto que decimos, aquellos que les cae mejor, aquellos que están resentidos porque pueden sentir una designación en el partido, aquellos que no están de acuerdo con el Frente, que porque es una combinación y es agua y aceite. Entonces puede sumar pequeños sectores que al final le pueden dar votos al PRI, lo que volvería lastimosamente
a poner al PRI en la mira. Cuando decíamos y cuando creíamos que el PRI estaba acabado y que no había manera alguna y que la contienda se iba a decidir con un López Obrador que trae muchos votos y con un frente que se están juntando los partidos con tal de no permitir que López Obrador llegue, ahora resulta que el PRI es competitivo, ahora resulta que muestra una cara nueva, entre comillas, y que decimos, sí, mencionamos que puede ser un buen funcionario, que aquí se está desmintiendo, ¿no? Mencionamos distintas cosas, pero al final... y él se muestra como alguien nuevo, como alguien que la gente no conoce, que no ha recorrido la colonia ni cuando fue secretario de Desarrollo Social, y la gente dice, ay, este no lo conocemos, como blanquito, ¿no? Mejor, sí. Y ahí viene el refrán, ¿no? Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces la gente, ay no, pues este no lo conocemos, vamos a ver qué tal, vamos a darle la oportunidad, porque el discurso hay que entender de López Obrador, de muchas cuestiones, que la gente lo apoya es, pues ya le dimos al PRI, ya le dimos al PAN y vamos a intentar con López Obrador, aunque no estén totalmente convencidos, aunque no creen en él, es, bueno, peor es nada. Ahora con Meade puede decir, bueno, pues es que lo apoya el PRI, pero es una persona que no conocemos. ¿Pero cuál? O sea, el PRI solamente va a seguir siendo el PRI y simplemente agarra una nueva cara, aunque Julián pues ya aquí se decantó y quiere dirigir las juventudes de Meade. Pues aquí ya tenemos esta cuestión y eso es lo que se va a poner interesante. Ah, sí, tienes razón, esa situación se presenta. Yo lo he escuchado, por ejemplo, pues me ha tocado en ocasiones en la Facultad de Derecho, cuando pues, un candidato a la sociedad alumno se vuelve a repetir, dicen, bueno, la estoy insistiendo, hay que darle la oportunidad porque lo estaba buscando. Es un fenómeno que... Y es que o queremos de vuelta a Mijail, ¿no? Que tiene compromiso, es un proyecto, nos gusta la una opinión que se escucha mucho. Pero, Julián, ¿cuáles verías como ventajas y desventajas de Pepe Toño? Mencionaba Mijail que él puede atraer votos en todas partes ha comentado, esto no es nuevo, de panistas que no están conformes con el Frente o con Anaya, o que en dado caso vean la posibilidad de que si no votan por Meade, López Obrador sería el próximo presidente de la República y habría un voto útil al interior pues de las fuerzas del sistema, del status quo, de la derecha, al interior de los partidos que controla la mafia del poder. ¿Tú cómo verías de las ventajas y desventajas que tiene Meade para el siguiente proceso? Mira, para empezar, José Antonio Meade va por los priistas. No sé si por los priistas de cepa, pero sí va por los priistas. O sea, de entrada no tiene a los priistas. Es complicado que tenga a los priistas, aunque el día de hoy o ayer se reunieron los exdirigentes y levantaron la mano y como mencionaba ya, la rebelde Ivonne, exgobernadora, se decantó y dijo vamos a apoyar todos juntos a José Antonio Meade. Le puede pasar y es natural, es sano, sucede y ha sucedido en todos los procesos internos del PRI. Hay un grupo de inconformes que termina postulando a otro candidato, que se van. El nacimiento del PRD, por ejemplo, del Frente Democrático Nacional, atendió a esa condición. En la elección previa al 88 hubo un gran desfile de personalidades. Fue la primera vez que el PRI hace un proceso democrático donde participan alrededor de una decena de funcionarios, y cuando se pensaba que el candidato iba a ser otro, pues resultó que el presidente Miguel de la Madrid decide que va a ser Carlos Salinas de Gortari. El caso es el mismo. José Antonio Meade, ya no solamente, hay que entender que México ha cambiado, que no es el mismo México de hace 30 años. Ya no solamente importa la voluntad del presidente y lo que el presidente crea que puede hacer un funcionario. Estoy segurísimo que todo el equipo, o los 4 pilares que mencionabas, que son los que toman decisiones dentro del gabinete de la presidencia, evaluaron todos los positivos y todos los negativos. Claro. O sea, ya no se planean elecciones a vapor. José Antonio Meade fue el que daba los mejores números probablemente. No probablemente, fue el que daba los mejores números, aunque no tuviera los mayores aplausos en el caso de las encuestas. A lo mejor a eso se refería el presidente cuando decía no va a ser el más aplaudido. Si recordamos encuestas anteriores a la publicada hace poco, José Antonio Meade estaba en los últimos lugares, casi en empate técnico con el secretario de Educación. Sí, desde el grado de conocimiento y de respaldo. Pero en este sentido del proceso de designación de José Antonio Meade, ¿tú cómo lo verías, Frank, ya en campaña, José Antonio? ¿Te lo imaginas en un meeting, en un debate? Él tiene una trayectoria académica importante, es economista preparado, pero una campaña electoral no es un debate académico, es un debate político. ¿Tú cómo verías a Pepe Toño ya en una dinámica electoral, que es algo, pues como hemos comentado, algo nuevo en su vida? Claro.
Sí, yo tengo mis dudas respecto a su capacidad discursiva. No lo hemos visto realmente. Sin embargo, ayer publicó una foto en sus redes sociales acompañado de un grupo de asesores jóvenes diciendo que estaba trabajando en la elaboración de uno de los discursos más importantes de su carrera, el cual iba a ser el domingo, ¿no? Este domingo. En el registro del PRI. Evidentemente se va a esforzar, sin embargo, yo realmente no le veo ni el carisma, ni la capacidad política, ni la experiencia política para hacer frente a una candidatura presidencial, por un lado. Sin embargo, Mida parece como el candidato más apto para que prevalezca el status quo del priismo, ¿no? Además, también el gobierno de los Estados Unidos, a través de Trump, va a intentar entrometerse en el proceso electoral. Y al igual también se han dado algunas notas de periódicos financieros mundiales en donde evidentemente la gente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial quieren a Meade. ¿Por qué? Porque es el que más se adapta a las necesidades o a la sumisión que estas instituciones financieras mundiales requieren de un país, ¿no? Ya, pero tú, Alejandra, ¿cómo ves la comparación del perfil de José Antonio Meade con sus adversarios? Contra sus adversarios, creo que es como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Más que nada es un regreso a la tecnocracia, por así decirlo. No es un político como tal, es un político, como decir, un empleado político, porque como ha sido movido. Me viene a la mente Zedillo, por ejemplo. Zedillo era algo así, o sea, llegaba y hablaba y no te decía nada en un discurso, o sea, le ganaba el que fuera, le ganaba, porque realmente no tenía ese poder de convencimiento, pero... ¿Perdón? ¿Ganó? Sí, no. Sí, estoy hablando como tal de en su persona y en su manera, pero pues al final de cuentas ganó. Entonces... por ejemplo, y fue el más votado de la historia hasta que llegó Lord Peña. Porque es eso, es una persona, por así decirlo, fresca, es una persona que le inspira a los demás una confianza, que es una confianza medio mística, porque realmente no se sabe de ellos. Y por ejemplo, lo que resaltaba Peña Nieto y que se dice que estuvo diciendo en los consensos en los que decidió elegirse o orillarse a este candidato, les dijo: sé que todos están muy conscientes de mis defectos y que la he regado, por así decirlo. Dice, he cometido muchos errores o que no he leído muchos suficientes libros, pero yo lo que sí sé hacer es ganar elecciones. Entonces dice él: yo impulso a este candidato, yo le veo el potencial, y a lo mejor ese dedazo presidencial corresponde a eso, a que él está teniendo una visión, ahora sí, de marketing político, por así decirlo. Peña nunca perdió una elección, Pablo. No, bueno. Peña Nieto nunca perdió una elección. En 2006 perdió los candidatos del PRI en el Estado de México, siendo el gobernador. La única vez que el PRI ha sido derrotado en el Estado de México fue por López Obrador en la elección presidencial del año 2006, que le ganó al candidato de Peña. Fuera de ahí, a todos les ha ganado, pero bueno, vamos a ver qué... Pero ahora el asunto es que no es lo mismo el Peña de las elecciones ganadas al Peña de 2018. No es lo mismo al Peña electo con casi 19 millones de votos que al Peña que solo lo respalda el 25% de la población. No es lo mismo el Peña poderoso, representante del Grupo Atlacomulco, que la caricatura que nos gobierna, que ha sido ridiculizada y vapuleada a través de distintos memes y que se aferra a la protección del presidente de Estados Unidos en lugar de su fuerza propia. Sin embargo, parece que, como señala Julián, sigue manteniendo su habilidad política, porque a lo mejor ya no podrá él tener las mejores ideas, pero no deja de ser pues un político hábil. Mencionaba Luis Echeverría cuando le preguntaron quién iba a ser el sucesor, y él decía: pues mire, si los problemas del país son políticos, Mario Moya Palencia será el candidato. Es decir, Osorio Chong, el actual secretario de Gobernación. Si los problemas de México son económicos, el candidato será José Luis López Portillo, el secretario de Hacienda de Echeverría, en este caso el secretario de Hacienda de Peña Nieto, José Antonio Meade. Mijail, ¿tú crees que hizo la lectura correcta el presidente para esta época? Los problemas del país son varios, pero esencialmente son económicos, y por eso apostó por este perfil. Vamos cerrando con esta reflexión. Tienen un minuto para despedir. Creo yo que
como decíamos, o sea, se tuvo que sentar con personas, con asesores, con alguien que le aconsejó, y no es al vapor. O sea, lo hizo porque el país atraviesa un momento muy difícil, y que no es solamente la situación del país, sino la situación de los otros partidos. O sea, ¿quién va a elegir a José Antonio Meade? ¿Cuál es el perfil o cuál es el target de los que van a elegir a José Antonio Meade? Es aquellas personas que tienen miedo y que no quieren salirse del status quo y dicen, es que si vamos con López Obrador, vamos a hacer como la situación de Venezuela. Esos son los que quieren. Y entonces también tienes del otro lado las personas que dicen, no, porque regresamos al PAN de Felipe Calderón y las muertes y demás. Entonces dicen, bueno, vamos con Meade, que estuvo en 2 gobiernos, que estuvo PAN y PRI, y que está limpio, ¿no? Que no está quemado. Entonces es a lo mejor más de lo mismo, pero un poquito más fresquecito. Más que la situación del país en tema económico, en tema de seguridad, en tema del poco empleo, en tema de las finanzas, que es lo que nos aqueja ahorita. A él le interesaba cómo sobresalir sobre los otros partidos, con diferentes candidatos, con personas con diferentes perfiles, con un discurso de López Obrador que ya conocemos, con un discurso de Anaya que se está por ahí cultivando, o en ese caso del doctor Rafael Moreno Valle. No sabemos, pues, pero él lo que quería hacer es tener este candidato que dijéramos, bueno, pues ya que vamos por él, es el menos peor, no queremos que llegue esta persona y que nos convierta en algo que nunca hubiéramos querido ser. Gracias, Mijail. Frank, ¿comentarios al respecto sobre Meade? Bueno, finalmente cierro diciendo que los grandes problemas de México que los ciudadanos esperamos que se resuelvan o que se mitiguen lo más pronto posible, pues en primer lugar es combatir la pobreza, la seguridad. Estamos a unos niveles de inseguridad récord, ¿no? El año más violento de la historia de México. El año más violento en la historia, y ayer salimos a nivel mundial en el top 3, Tijuana y Acapulco, como las ciudades más violentas del mundo. Entonces, creo que un perfil económico y poco político de Meade no va a ser suficiente. Como ya hemos mencionado, México ha cambiado. El factor redes sociales va a ser importante, y él no da las respuestas que México necesita, ¿no? Entonces cierro con esto. Gracias, Julián. Yo voy a diferir un poco con ambos. Sí. Yo creo que los priistas no son suicidas. Postularon a José Antonio Meade porque ven en él sus capacidades, su trayectoria, porque no es priista, que es el principal motivo. Y además es el más competitivo. Creo que va a ser una competencia muy cerrada entre Andrés Manuel López Obrador por un lado y José Antonio Meade por el otro. Va a ser una elección, me atrevo a decir, muy parecida a la del Estado de México. ¿Se va a desplomar el PAN? ¿Es lo que estás anunciando, Julián? Si no llegan a un acuerdo, si no logran un consenso, el frente cada vez se ve que convulsiona un poco más. Entonces yo no creo que el PAN vaya al segundo lugar. Creo que va a estar en el tercero o cuarto, la verdad no sé. Pero José Antonio Meade sí lo veo como la opción más competitiva del PRI para ganar la presidencia de la República en 2018. Cuenta con el respaldo internacional, cuenta con el respaldo de la clase media, de esa clase media que cada vez menor, hay que decirlo, en México. Pero yo creo que José Antonio Meade sí logra en 2018. Bueno, pues con esa opinión cerramos. Yo creo que el candidato es muy malo, porque cómo se les ocurre presentar en una época de cambio a alguien pues que ha estado de burócrata toda su vida, que en la época en la que la gente quiere opciones frescas, pues le presentan a alguien que ha trabajado con el PRI y el PAN, y creo que eso refleja que nuestros gobernantes pues están disociados de la realidad. Pero bueno, escuchamos aquí en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos el siguiente sábado. Va a haber debate entre mujeres jóvenes de distintos partidos políticos. Va a estar bueno. Nos vemos hasta el siguiente sábado. El siguiente sábado. Hasta pronto.